Muy buenas, ¿listos para un viaje en el tiempo? Porque hoy nos vamos directos al Renacimiento, una época que de verdad lo puso todo patas arriba, cambió por completo la forma de ver el mundo, el amor y a uno mismo. Vamos a descubrir cómo nació esta mentalidad tan nueva y cómo un poeta que también era soldado, Garcilaso de la Vega, la transformó en versos inmortales. Vale, para entender bien de qué va esto del Renacimiento, lo primero es mirar justo a lo que había antes. Fijaos en la tabla. En la Edad Media, la mentalidad era teocéntrica, o sea, Dios era el centro de absolutamente todo. La vida aquí en la Tierra, era un trámite, un valle de lágrimas que había que pasar para llegar al cielo. Pero de repente, ¡pum!, llega el Renacimiento y le da la vuelta a la tortilla. Ahora el centro es el ser humano. A eso se le llama antropocentrismo. Y la vida de repente es algo que hay que disfrutar, vivir con optimismo. Es un cambio de chip, brutal. Claro, un cambio así de grande no surge de la nada. El Renacimiento, como la propia palabra nos chiva, fue un renacer. ¿Un renacer de qué? Pues de toda la cultura, el arte y las ideas de la antigüedad clásica, de los griegos y los romanos. Y hubo varios acontecimientos que le dieron al botón de avance rápido. Por ejemplo, en 1453 cae Constantinopla. Muchos sabios de allí se van a Italia, llevándose con ellos un montón de libros y conocimientos clásicos que en Europa casi se habían olvidado. Poco después, la imprenta. De repente las ideas podían viajar a una velocidad de vértigo. Si a eso le sumas inventos como la brújula para explorar el mundo o el reloj para medir el tiempo, pues ya tienes el cóctel perfecto para una auténtica revolución del pensamiento. Y con todo esto en marcha, ¿cuál era la idea central? El motor que lo movía todo. Pues tenía un nombre, y uno muy importante: el humanismo. El humanismo fue, por así decirlo, el software de esta nueva era. La idea principal era que el ser humano, con su inteligencia, sus sentimientos y su capacidad para crear cosas bellas, era lo más importante. Se recuperaron los mitos, la filosofía y el arte de Grecia y Roma, pero ojo, no para copiarlos sin más, sino para inspirarse y crear algo totalmente nuevo que celebrara la experiencia humana. Y si tuviéramos que resumir toda esta filosofía en un tuit, en un eslogan, sería este: Carpe diem. Es una expresión en latín que significa aprovecha el momento. La idea ya no era solo pensar en la vida después de la muerte, no. La cosa era disfrutar del aquí y del ahora. Disfrutar de la belleza, del amor, del conocimiento, vivir, vaya. La vida en la Tierra de repente tenía un valor inmenso. Y claro, esta nueva forma de pensar creó un nuevo modelo de persona a seguir. Baltasar de Castiglione lo describió perfectamente en un libro llamado El cortesano. El ideal era ser un maestro tanto en las armas como en las letras. O sea, tenías que ser un soldado valiente y un fiera con la espada, pero también un poeta sensible, saber de música, bailar bien. Vamos, lo que hoy llamaríamos un auténtico fuera de serie, un individuo completo y talentoso en todo. Y por supuesto, con todo esto cambiando, ¿cómo no iba a cambiar también la forma de entender algo tan fundamental como el amor? Pues aquí es donde entra en juego una filosofía súper interesante que lo conectaba a todo: el neoplatonismo. A ver, el neoplatonismo, que se inspiraba en el filósofo Platón, es una pasada. Decía algo así: la belleza que vemos en una persona o en un paisaje no es más que un reflejo, como una pequeña chispa de la belleza absoluta, perfecta, que es la divina. Y el amor es el motor, el impulso que nos permite usar esa belleza terrenal como un trampolín para elevarnos y acercarnos a esa belleza superior. De hecho, lo explicaban con una metáfora genial: la escalera del amor. Imaginaos, primer peldaño, ves a la persona que te gusta y a través de los ojos contemplas su belleza. Segundo peldaño, esa belleza te enciende algo por dentro, una llama de amor, la ignis amoris, que te quema en el alma. Y el tercer y último peldaño, usas esa llama para subir, para pasar de querer a una persona a contemplar la belleza y el amor en mayúsculas, el amor divino. El amor no era solo un sentimiento, era un viaje de ascenso. Vale. Ya tenemos todas las piezas sobre la mesa: el ser humano en el centro, el carpe diem, el amor como una escalera al cielo. Pues bien, ahora falta el protagonista, el tipo que cogió todo esto y lo convirtió en poesía inolvidable. Y ese fue, claro, Garcilaso de la Vega. No hubo nadie que representara mejor todos estos ideales. Es que Garcilaso no es que fuera como el cortesano ideal, es que era el cortesano ideal hecho persona. Por un lado, un hombre de acción, soldado, caballero de la Orden de Santiago, luchó en 1000 batallas para el emperador Carlos I y de hecho murió en combate. Pero por otro, era un poeta de una sensibilidad exquisita que cambió la literatura española para siempre. Era literalmente el ideal de armas y letras. Y su vida, es que parece el guión de una serie. Nace en Toledo, en una familia noble, se codea con los más importantes en la corte del emperador, viaja por Italia y se empapa de todas las novedades.
Y como en toda buena historia hay un gran amor imposible, una dama portuguesa, Isabel Freire, que se convirtió en su musa. Hasta lo desterraron a una isla perdida en el río Danubio. Una vida de película, vamos, que luego se ve reflejada en cada uno de sus versos. Pero vamos, a lo importante, ¿por qué Garcilaso es tan clave? Pues porque fue capaz de coger todas estas ideas que hemos visto, el humanismo, el neoplatonismo, el carpe diem, y meterlas en una coctelera para servirlas en forma de poemas que sonaban a algo completamente nuevo. Para que lo entendamos, fijaos en este verso tan famoso. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Es una pasada. No dice, recuerdo tu cara, no, dice que su imagen ha entrado por sus ojos y se le ha grabado a fuego, en el alma. ¿Lo veis? Es la idea neoplatónica en estado puro, la belleza exterior que entra y enciende esa llama de amor interior. Todo eso en un solo verso. Pero, ojo, la revolución de Garcilaso no fue solo sobre qué contaba, sino también sobre cómo lo contaba. En España se solía escribir en versos de 8 sílabas. Eran más cortos, como más populares, pues él se trajo de Italia la moda del endecasílabo, el verso de 11 sílabas. Es como pasar de una guitarra española a una orquesta entera. Daba mucho más juego, sonaba más elegante, más musical, y con ese verso trajo un formato que lo petó, el soneto. ¿Y de qué escribía Garcilaso? Pues básicamente de los grandes temas de su época, del amor neoplatónico, por supuesto, de una naturaleza siempre perfecta, ideal, lo que se llama locus amoenus, que es como un escenario de postal donde el poeta proyecta sus sentimientos. También usaba muchos mitos griegos y romanos, como el de Apolo y Dafne, para hablar de sus propias movidas. Y cómo no, de la melancolía, de ese dolorcillo por el amor que no puede ser, que es el motor de sus mejores poemas. Para que nos hagamos una idea de su importancia, Garcilaso se convirtió en el modelo, el canon. Durante los siguientes siglos, si alguien quería ser poeta en España, tenía que mirar a Garcilaso. Abrió un camino nuevo, más moderno, más europeo, y su sombra es tan alargada que llega hasta hoy. Y al final, después de todo este viaje, volvemos a la idea con la que empezamos, carpe diem. El Renacimiento nos dejó esa lección, valorar el momento, buscar la belleza y vivir con intensidad. Una idea que, 500 años después, sigue siendo igual de potente. Así que terminamos con esa reflexión en el aire. ¿Cuál es el carpe diem que cada uno de nosotros puede vivir hoy?